Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Pueden decirme eso? ¿Por micrófono o por chat, porfa? Sí, le escucho, lo veo. Buena, Enzo. Bien. ¿Quién más está? Natalia, Enzo, Sebastián, Gabriela. Somos 5 hasta ahora. Eh, a ver, Enzo, ¿podrías hablar? Para ver si es que funciona esto de que ustedes hablen. Aló, aló, aló. Ahí estás. Muy bien. ¿Cómo está Enzo? ¿Me usted, profe? Bien, también. ¿Están todos encerrados o no? O algo así. Nada más. Sí, igual medio encerrado, saliendo lo menos posible. Bueno, qué bueno que pudieron asistir. Me imagino que el número de participantes irá aumentando, porque aquí veo Enzo, Sebastián, Camila se unió ahora, em, Gabriela, Natalia. Los que no participen, para que ustedes le vayan contando, esta clase se está grabando, me va a quedar en un archivo a mí en mi computador y después yo la voy a subir. No sé si la voy a mandar por un link o se me ocurría subirla al canal de YouTube que uno automáticamente tiene por el Gmail. Así que eso haré para los que no vienen hoy día o para los que no puedan venir en general, digo. Sigo uniendo gente. Anabela, Frank, Beatriz. Perfecto. Bien. Ah, y una cosa que decir, que no me escuchas, Natalia. ¿Por qué? ¿Qué pasará? Aquí la prueba de audio me sale bien, ¿eh? A ver si me confirman los demás si me escuchan para saber si es un problema de Natalia o, No, sí se o... le escucha, Frank dice que me escucha. sí se escucha. ¿Cómo? ¿Se le escucha bien? Perfecto. A ti te escucho un poquito bajo, Frank. Eso me escucha, Frank también. Beatriz igual escucha. Ustedes igual pueden hablar, ¿eh? Incluso mostrar su rostro, si quieren. Así que no sé qué pasa, Natalia. El problema me imagino que va por tu lado, porque los demás me escuchan. Ya, ojalá lo puedan solucionar. Si no, va a quedar la grabación, de todas formas. Esteban también llegó. Bienvenido, Esteban. Ah, algo que les iba a decir. Anabela también escucha. Algo que les iba a comentar antes de comenzar. Que estoy ocupando la plataforma Zoom, ¿cierto? Que no es de la universidad, sino que es libre. Ahí van a ayudar a Natalia. Entonces, para hacer videoconferencias de más de 3 personas, esta plataforma Zoom permite hacer conferencias de hasta 40 minutos. Esta yo la programé de 45 para ver qué pasa a los 40 minutos. Seguramente a los 40 minutos desde las 2, o sea, a las 2:40, se va a cortar la, la imagen, bueno, la sesión. Pero ahí yo voy a hacer otra que va a empezar a las 3. Ya, y ahí les mando el link y todo. Entonces hoy día haríamos 2 sesiones de 40 minutos, ¿ya? Para que se entienda. Porque probablemente a las 2:40 esto se va a cerrar solo. Así que ahí a las 3, a las 3 justas, empezamos con la segunda parte. Entonces va a tener como un recreo al medio de 15, 20 minutos, ¿ya? Eso es lo primero. Bien, y bueno, me pueden ir interrumpiendo cuando quieran por el chat o aquí hablando. Voy a partir hoy día por
A ver, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Ya, pizarra. Partamos por la pizarra. Ya, vamos a intentar retomar las cosas que estábamos viendo. Estábamos viendo muros. De este muros, nosotros ya empezamos a ver algo. Y ese algo son los muros de contención, de los cuales nosotros algo dijimos ya, que existen algunos muros de contención que son de una forma o de otra. Teníamos hablamos de 3 tipos de muros, aunque pueden haber más, pero hablamos de los muros gravitacionales, hablamos de los muros cantilever y los muros pantalla. Ya, de esos muros que existen, nosotros nos estamos centrando en los cantilever, y de esos muros cantilever nosotros vimos que habían 2 cálculos que hacer. El cálculo por forma, que es bien parecido a lo que vimos en fundaciones, y el cálculo por armadura. Ya, el cálculo por forma tenía a su vez el cálculo de volcamiento, el cálculo de deslizamiento, la tensión sobre el suelo y 100% de área de contacto. ¿Ya? Por el lado de la armadura, quedamos al deber. Ahí quedamos. Porque la armadura no la calculamos, pero el otro día sí subí o sea, no el otro día, ayer, subí un ejercicio más o menos hecho. ¿Ya? Entonces, este es nuestro marco por ahora. La clase de hoy día, pero a las 3 vamos a empezar a ver los muros de, digamos, de edificación, así le voy a llamar, que tienen toda su lógica por este otro lado. Por ahora quiero terminar con esto. Para eso también les indico, quiero mostrar la tarea. O sea, no la tarea, el trabajo. ¿Se ve eso, la tarea o no? Si me pueden dar el ok, que yo no sé si esto se está viendo o no. Lo que quiero que se vea es el trabajo 3. No se ve. No se ve. No. A ver, demos un segundo entonces. Ahora sí se ve, ¿o no? Sí. Sí, ahí está. Qué bueno. Estoy aprendiendo a usar esta cosa del Zoom. Ya, aquí vemos el trabajo. Quiero comentarlo antes de ponernos a calcular armaduras. Dice, el hormigón armado, trabajo 3, muros. Acuérdense que es un 40% la nota semestral, el 40% final. El trabajo se divide en 3 aspectos. Esto no lo edité. Finalmente lo dejé en 2 aspectos, ¿ya? Porque el trabajo era más largo, pero bueno, hemos tenido unas circunstancias bien especiales, estallidos mediante enfermedades, mediante qué sé yo. Entonces quedamos en los muros de contención y los muros ordinarios. La primera parte, muros de contención, que vale un 40% de esta nota. Los muros
ordinarios que están acá valen un 60%. El muro especial va a tener que quedar como materia, pero no es muy poco el tiempo para que ustedes lo alcancen a hacer. Por eso saqué lo de muros especiales. Pensando un poco en su poco tiempo para terminar el semestre. Entonces, cada alumno debe diseñar un muro de contención tipo cantilever que permita reemplazar el muro de mampostería de la figura por uno de hormigón armado. Entonces, aquí tenemos un murito de... Un murito de mampostería. La mampostería significa un muro de piedras unidas con mortero, ¿ya? De estos muros antiguos. Este muro en realidad es un muro gravitacional, si se fijan. Resiste por su propio peso. Por eso no desliza ni vuelca. Pero este es de un proyecto real, ¿eh? Por eso lo puse. Este es un proyecto en LOTA. Un muro de contención gravitacional de mampostería, el mismo que está ahí, que estaba ya muy dañado, muy agrietado con muchas cosas. Entonces hubo que reemplazarlo por un muro de hormigón armado. Entonces, tienen ustedes las medidas del muro, pero del muro existente. No son las medidas del muro que ustedes deben hacer. Ustedes deben proponer un muro totalmente nuevo. Y ese muro totalmente nuevo sí debe respetar una cosa en particular que es bien importante. Y es que debe salvar esta diferencia de cotas. O sea, este terreno que yo estoy indicando con el mouse es el que se debe contener, en que está en la cota 00 del nivel de terreno natural. Por el lado izquierdo, abajo, está el terreno natural, pero aquí está el salto. Y de hecho aquí, a este lado, al lado izquierdo, ahí en Lota había una cancha. Aquí había una cancha, y acá arriba, en la cota 00, habían casas, que estaban separadas entonces por este muro. Entonces, esa altura sí que ustedes la deben respetar. Esa es la altura que el muro debe sostener. Entonces, todo este resto de cotas en realidad son una referencia y solamente una referencia. Ustedes deben definir todo el resto de las dimensiones y, por cierto, de la armadura. Ustedes verán cómo hacen su muro cantilever. Si con harta pata hacia adentro, con poquita pata hacia adentro y harta pata hacia afuera, muy profundo o poco profundo, eso lo ven ustedes. Todos los diseños de los muros deberían ser distintos. Entonces, ustedes son 20 alumnos, deberían llegar 20 diseños distintos. Insisto que esto es un proyecto real. Algunas consideraciones: la tensión admisible del suelo 1.5 kilogramos partido por centímetro cuadrado, le puse cúbico, por centímetro cuadrado. Suelo natural, granular y limpio, peso específico 1.8 toneladas partido por metro cúbico, ángulo de fricción interna 35 grados. Un suelo ideal para la zona. O sea, tampoco es tan ideal la arena, pero para nosotros encontrarnos con arena es bueno, porque hay harta arcilla o hay harta mezcla, o suelos malos. Sobrecarga de uso 200 kilos partido por metro cuadrado en el suelo del nivel 00. Ahí me refiero a que en este lado, en el lado derecho, en el suelo que está al lado derecho, hay que pensar que acá hay casas. Y por eso vamos a considerar una sobrecarga de 200 kilos por metro cuadrado. Entonces tienen que recordarse un poquitito de mecánica del suelo y evaluar cómo afecta esa sobrecarga al empuje que se produce acá. No hay agua, el suelo es el mismo por ambos lados, y ustedes definen qué hormigón ocupar y qué tipo de acero ocupar. Son definiciones que verán ustedes como diseñadores. No sé si hay alguna duda con respecto a eso, a esto del trabajo. A ver, espero comentarios. ¿Qué me dicen? ¿Al chat alguien?
A ver si queda claro lo que tienen que hacer. No hay dudas, dice Novela. Beatriz dice, profe, ¿el ancho se consigue considerando 1 metro o se cambia? O sea, si tú hablas de la dimensión hacia atrás del muro, considérala 1 metro. Si es la dimensión hacia atrás, trabaja con 1 metro. Este muro en realidad tenía como 15 metros, pero uno puede trabajar perfectamente con 1 metro. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿O estamos bien? Frank, ¿qué dices? Matías. Natalia, ¿escucha ya? ¿Para empezar? Profesor, tengo una duda con la sobrecarga. ¿Ya? ¿La sobrecarga la toma aplicándose al muro de contención o sobre el muro de contención? Sobre el suelo que está encima. Es una carga vertical hacia abajo. Ya, lo ¿Ya? entendí. Pero eso afecta el empuje del suelo. No, sí, lo entiendo. Ya, perfecto. Natalia no tiene dudas. Ya, vale. Veamos un poco entonces ahora el ejercicio que les envié. Voy a compartir pantalla. Ya, ahí deberían estar viendo el ejercicio resuelto que envié ayer, que me va a servir para decirles cómo calcular la armadura. Esa es la idea. Pero a ver, un poquito antes de eso, necesito la pizarra. ¿Dónde está la pizarra en esto? Pizarra, aquí está. Ya, esto. Borrar todo, ya. Voy a dibujar un murito. A ver si funciona esto. Bueno, no va a ser tan perfecto, ¿no? Por ahí. Ahí tenemos nuestro muro. Y vamos a pensar que aquí tenemos suelo. Acá tenemos suelo. Y ahí está. Ya, lo que les quiero mostrar ahora es el tema de la armadura. Lo alcanzamos a comentar la última clase, pero lo voy a recordar. Resulta que cada elemento de acá uno lo termina modelando como si fuese un empotramiento. O sea, la parte vertical que tenemos es como una columna empotrada en la base. La parte de la zapata también se modela como una viga que está empotrada. Sería el dibujo como así. Oye, voy a tener que apagar la tele porque tengo una clase online. Tienes que apagar el micrófono así para que no te escuchemos todos. Esa era la Abigail, parece. Apaguen su micrófono, chiquillos, si están hablando paralelamente. Ya. Entonces, estamos con este muro que tiene 3 partes y esas 3 partes las suponemos como elementos que están empotrados en la base. Entonces, siguiendo esa lógica, tenemos que ahora entender cómo funcionan las cargas sobre estos elementos para ver cómo diseñar su armadura. Veamos aquí. Pensemos en el empuje, en el empuje más simple de todos, ¿eh? En este empuje que sería una cuña activa, ¿ya? Que viene así. Entonces, si pensamos en la parte vertical, que uno le llama vástago del muro,
o el muro como tal. La gente que camina en la calle a eso le llama muro. Tenemos que es un elemento en flexión, esencialmente en flexión, porque la carga axial de ese muro es muy baja. Entonces tenemos que a ver cómo logro dibujar esto, ya exagerando. Tenemos esta situación. Entonces el lado del suelo es el lado que está comprimido, perdón, traccionado. Y el lado que da como al aire es el lado que está comprimido, porque esta línea se acorta y esta línea se alarga. ¿Ya? Entonces, debería quedar más o menos claro que este punto es el que necesita armadura en tracción, ¿cierto? Porque este lado del muro queda traccionado. De una forma súper parecida, tenemos que las cargas que están aquí, producto del peso del suelo, son más grandes que las cargas que vienen producto de la reacción del suelo. Acuérdense que la reacción del suelo, debido al empuje, va aumentando hacia hacia el lado izquierdo, en este caso, para el dibujo que tenemos. ¿Ya? Entonces, las cargas de aquí, del lado derecho, que están en el lado horizontal, las cargas de peso, vamos a poner aquí peso, son mucho más grandes que las cargas producto de la reacción del suelo. Entonces, para efectos del diseño, terminamos, para el diseño de armadura, terminamos sin considerar esta reacción del suelo hacia arriba. Nos quedamos con la carga de peso que va hacia abajo. Entonces, si pensamos en eso y que hay un empotramiento allí, me quedó súper mal el dibujo, pero bueno. Esta zona de la zapata, la que está arriba, está en tracción, la parte que está abajo está en compresión. Entonces la necesidad de armadura claramente está por aquí, ¿cierto? Se tracciona arriba, se comprime abajo. Y acá al otro lado, tenemos que la carga de peso es muy bajita. Aquí apenas tenemos unas carguitas así pequeñas. Entonces no las consideramos y pensamos que esta parte del muro se deforma de esta forma. Por lo tanto, arriba se comprime y abajo se tracciona. Entonces, la necesidad de enferradura en tracción está aquí. ¿Ya? Esas son las enferraduras más importantes y las que en el fondo hay que calcular, porque las otras se pueden estimar de acuerdo a las enferraduras mínimas. ¿Ya? El ejemplo que yo subí al portal lo que hace es mostrarles cómo hacemos el diseño de solamente la parte vertical del muro. Solamente la parte vertical. No está hecho el ejemplo para ninguna de las partes de abajo, de la zapata del muro, la parte horizontal. Solo el vástago. ¿Ya? Y miremoslo ahora. Revisemos eso. Voy a compartir pantalla con eso. Ya, aquí tenemos el ejercicio resuelto. Tenemos un murito con algunas condiciones que son bastante similares a las que hemos estado viendo nosotros en clase, aunque con otros números. 450 centímetros es esta dimensión vertical, 40 centímetros el espesor de la zapata, y aquí tenemos números varios. El suelo también es arena. Generalmente yo les doy arena pensando en un suelo simple, no nos abocamos mucho al suelo, sino que nos abocamos más en la reacción del hormigón, a la ferradura. ¿Ya? Entonces, si miramos hacia abajo, está la resolución por forma,
Aquí está la presión activa del suelo. Aquí saqué el caso va, coeficiente de la cuña activa, el valor de fuerza por la presión activa. El momento volcante. Todo esto lo vimos en la clase anterior. Después vimos el momento resistente, que sacábamos el peso del suelo, el peso del vástago, el peso de la zapata, y multiplicábamos cada una de esas cosas por el brazo palanca que le correspondía. Ya, eso es de la clase anterior, así que no lo repaso demasiado. Sacamos factor de seguridad al volcamiento, que en este caso dio 5,8, mayor que 1,5, está ok. Y para el deslizamiento es algo similar a lo que veíamos en zapatas, y se hace de la misma forma como lo vimos en clase. Aquí el factor de seguridad del deslizamiento es 1,7. Tal como comentamos la última vez que nos vimos, generalmente los muros de contención tienden a tener una condición crítica al deslizamiento más que al volcamiento. Ya, pero ahora veamos el tema que nos está convocando ahora. La resolución de la armadura, el diseño del vástago. Y aquí tenemos el muro que mide 4,5 metros de altura y lo suponemos como un elemento que es una columna empotrada. Y tal cual como hablamos delante, pensamos que tiene 1 metro de fondo. Trabajamos con eso. Entonces primero calculamos la cuña activa. La cuña activa nos da otro valor, 5,3 toneladas, y resulta que cuando hice el cálculo por forma me daba 6,27. Y eso es porque al calcular la presión activa para la forma estamos considerando el muro completo, o sea, la altura del vástago más el espesor de la zapata. Y acá solo estoy considerando la altura del vástago, sin considerar el espesor de la zapata. Por eso es que me está dando un poquitito menos la presión activa. Luego, a ver, yo no sé si puedo escribir aquí encima. Parece que sí. Ya. Entonces, aquí tenemos la resultante de la presión activa. PA. Por lo tanto, esto es lo que genera un momento en la base. A ver si lo logro dibujar. Una cosa que viene aquí, así. Un M, un momento. Que es como un momento volcante. Pero ojo, aquí cuando yo calculé el momento, bueno, multipliqué PA por esta distancia que está aquí, que es 1/3 de H, que es H tercios. ¿Ya? Entonces, fácilmente se ve que fuerza por brazo palanca nos da el momento. Pero aquí hay un tema. Que yo después pasé este momento y sencillamente lo multipliqué por 1,6. Por 1,6. Y a eso le llamé MU. Está como muy implícito el por qué. Y resulta que es por una cuestión súper importante. Y lo voy a anotar aquí. Armadura. Combinaciones de carga mayoradas. Tal cual como pasaba en las fundaciones, cuando calculamos la armadura, esa armadura se calcula con combinaciones de carga mayoradas. Entonces, en este caso, en este ejercicio, yo no recuerdo si está en el enunciado o no, pero se calculó con 1,2 peso propio más 1,6 sobrecarga. Y el empuje del suelo se considera sobrecarga. Por eso es que estoy multiplicando aquí el momento que calculé por 1,6. Ese 1,6 viene de la combinación de carga. Y el 1,2 peso propio sencillamente no lo considero porque ese peso propio
no está generando momento ninguno sobre este muro. Solo está generando un poquitito de carga axial, que en realidad a ese muro no le hacen nada. Entonces, esta parte la podemos despreciar en el caso del muro de contención. Nos quedamos con este término, 1.6 sobrecarga, y por eso ya, nos dejaron seguir en más de 40 minutos la reunión de hoy. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya, el 1.6 viene de la sobrecarga, de la combinación de carga, perdón, que multiplica a la sobrecarga por 1.6. Y ahí tenemos el momento último. Esa es nuestra solicitación. Solicitación. ¿Vamos bien hasta ahí? Si hay alguna duda, me van diciendo. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? ¿El peso del suelo se considera, o la presión del suelo se considera como peso propio o como carga de uso? Que por ejemplo, usted en el ejercicio anterior tenía una carga de uso anterior que se le colocaba a nivel de terreno del lado derecho de esa parte. A ver, explícame una no, yo te perdí un poquitito en el audio. Ya que en la tarea tenemos una carga de uso Sí, que, que se aplica en nivel de terreno, sí. pero ahora tenemos aparte el peso del suelo. Entonces, eso sería igual por carga de uso, carga viva, El peso carga del muerta. suelo que se está conteniendo, O la presión del suelo. La presión del suelo. la presión del Y suelo aquí que lo se está estamos. conteniendo la consideras como una sobrecarga. La multiplicas por Ya. 1.6. Y ¿Ya? ya, entonces habría para todos los ejercicios el peso propio de cero. Para todos los ejercicios, ¿qué? El peso propio de cero. Que como ahora. No, para el vástago nomás. Porque, mira, imagínate. A ver, déjame compartir la otra pantalla. Ya, se ve, ¿cierto? Sí. Cuando tú trabajas para calcular esta parte de la zapata, del muro, resulta que eh, el peso es lo más importante. Aquí no tienes un empuje de suelo lateral, sino que está actuando el peso del suelo. Ese peso del suelo es la sobrecarga que está recibiendo la zapata. ¿Me entiendes? Sí. No es peso propio porque el peso propio es el peso propio del muro. Todo lo que está afuera, el peso de eso es sobrecarga. Es como en un edificio, el peso de uno mismo, bueno, es un peso, pero ese es una sobrecarga para el edificio. ¿Me entiendes? Sí, sí, lo entiendo. ¿Sí? Vale, Sí, vale. ¿Más dudas? Profe, Dígame. consulta, por ejemplo, para la armadura de la zapata del muro, también vamos a tener que asumir las mismas consideraciones que hicimos cuando hicimos el diseño de fundaciones, por ejemplo, funcionamiento y todo ese tipo de... No, ¿No? no. Ah, Porque ya. el funcionamiento, por ejemplo, es una transferencia de carga axial muy grande desde el muro a la zapata. Pero aquí los muros no reciben carga prácticamente desde arriba, a menos que tú tuvieras una estructura aquí. Ahí sí habría un traspaso de una carga que pudiera generar el funcionamiento. Así que no es necesario en este caso. ¿Algún comentario más?
Ya, vuelvo al... ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? Bueno, vuelvo aquí al ejercicio. Ya, volvemos acá. Dice, armadura en flexión en el lado del suelo. Acuérdense que solo estamos calculando la armadura del vástago. La armadura de las otras partes se hace de manera súper parecida, pero contando con que las cargas van en otra dirección. Ya. Para que entiendan este dibujo, a ver, voy a tratar de dibujar aquí. Pensemos que el muro es algo así. Mira, por ahí va la cosa. Ya, ahí está. Ese es el muro. Entonces, esta sección, lo que yo estoy mostrando es esto. Estoy diciendo que esto de aquí mide 1 metro, porque hemos conversado harto que consideramos 1 metro nomás. Y además de eso está el espesor. Y ese espesor era 30 centímetros, por condiciones del ejercicio, es un dato. Entonces, ¿cuál es la armadura que yo voy a calcular? La armadura que está por esta cara, la cara que da al suelo. Entonces, cuando miramos la sección transversal, yo la estoy mirando aquí, esta que está acá, a ver, este lado, el inferior, es la ferradura en tracción, que aquí yo la dibujé como barritas moradas. Y el lado de arriba es el lado comprimido. Así que no estoy calculando esa armadura, sino que estoy calculando esta, que es la más importante. Aquí está cuál es el hormigón, H25, A630, recubrimiento 5 centímetros. Algo que no he dicho, que está en la clase en todo caso. Para este caso la armadura mínima era fierro de 8 cada 20 centímetros. De ahí vamos a mirar el tema de la enferradura mínima. Ya, entonces, esto se calcula tal cual como una viga simplemente armada, en que tenemos un lado traccionado abajo, el hormigón comprimido arriba, y yo puse enferradura, que es de fierro de 16, no recuerdo por qué, seguramente eh, probé con otros números y este me dio. Bueno, son barras de 16 cada 15 centímetros. Entonces, hacemos el trabajo que hacíamos con las vigas simplemente armadas. Calculamos la tracción que pueden llegar a tener esos fierros. Calculamos su área, lo multiplicamos por el FI. El área de 7 fierros de 16 es 14,07 centímetros cuadrados. Entonces, esta tracción se calcula como 14,07 por 4.200, que es la tensión de fluencia, nos da 59.000 y tantos kilogramos. Esa tracción que hay abajo, para que se acuerden, voy a dibujarlo un poquitito. La tracción que hay aquí abajo, T, tenía que ser igual con la compresión de arriba. Y ese es uno llamado C sub C. Entonces, C sub C tienen que ser iguales, 59.000 y tantos. Esta altura de aquí uno le llamaba A. Esto es materia de hormigón armado 1. Ese A se calculaba como C sub C dividido en 0,85 por F'C por B.
puros datos conocidos. Entonces da 3,48 centímetros el A. Bueno, el valor de C es fácil de obtener porque A es 0,85 por C, ¿cierto? Ahí no lo calculé, parece que se me olvidó. Y al final de esto podemos hacer nuestra ecuación para obtener el momento nominal. 0,9 es el phi. En realidad no vamos a calcular el momento nominal, sino que phi por el momento nominal, o sea, minorado. 0,9, que es el factor de minoración, por t por a, perdón, d menos a medio. A ver si anoto la formulita por si se les ha olvidado. El momento nominal es t por d menos a medio. Y eso se multiplica por factor de minoración, que habitualmente es 0,9. Aquí no lo escribí, pero era 0,9. Entonces, esto nos da que la resistencia minorada a momento flector para esta enferradura que estoy probando me da 12,72 toneladas metro. ¿Ya? Veamos ahora, y no recuerdo yo cuánto era el momento último. El momento último era 12,72. 12,72. Ok, ya, ahora estoy recordando. Aquí el resultado da 12,37. Y yo dije, bueno, es muy parecido al 12,72. Los consideré iguales por resolver rápido, ¿no? Y ahí los considero que están muy parejos los dos. Y ahí termina el cálculo de la enferradura en tracción. En el resto de las enferraduras se calcula por cuantía mínima. La cuantía mínima está... Yo te voy a borrar los dibujitos. Borrar todo el dibujo. La enferradura mínima, aquí está. La cuantía mínima para refuerzo vertical es 0,0012 para barras corrugadas no mayores que 16 milímetros, 0,0015 para otras barras corrugadas o 0,0012 para refuerzo electrosoldado, que nosotros no hemos visto para nada. Entonces la opción A y B son las cuantías mínimas, eso para la enferradura vertical. Para la enferradura horizontal, 0,002 para barras no mayor que 16 milímetros, 0,0025 para otras barras. Recuerden que, voy a anotar otra vez, recuerden que cuantía es igual a área de acero dividido en área bruta de hormigón. Entonces, si yo quiero saber el área mínima de acero, no es más que la cuantía mínima, que es lo que vimos recién, por el área bruta de hormigón. Entonces las cuantías mínimas que aparecen aquí se multiplican por el área bruta, que en este caso del ejercicio sería 30 por 100. 100 es el ancho y 30 es el espesor. Entonces tenemos la armadura mínima en área, que luego hay que traspasar a barras de acero. Y eso es todo. Miren, para su trabajo, además de decirles que calculen las cosas, lógicamente que tienen que calcularlas, pero además les quería mostrar el manual de carreteras, el volumen 4. No sé si lo conocen, si lo tienen, se descarga online, gratuito, toda la cosa. Y aquí en el manual de carreteras hay algo que les puede servir como una buena referencia, un capítulo
4.400, obra de contención de tierra. Si se van ahí, este es el volumen de planos de obra tipo. Entonces, ustedes pueden ahí cachurear un poco. Y hay hartos muros de contención ya hechos. Hay hartos muros de contención hechos. Algunos con talud aquí. A ver, veamos otro. Son unos rectos mejor. No hay rectos. Pero bueno, si son una referencia estos nomás. Veamos este, ya. Aquí están los muros, como les digo, ya calculados. Con enferraduras, con dimensiones de pata y todo. Y en una parte del manual, que es aquí, está hecha como la forma. Por ejemplo, el H que aparece ahí sería la distancia entre la cota de terreno superior que tiene usted y la cota inferior, o sea, el lado derecho con el lado izquierdo. Y con esa diferencia, ese H es el H que aparece aquí en estas tablas de acá. Por ejemplo, este es un muro de 100 centímetros de alto. Entonces ahí viene el resto de las dimensiones. A, B, C, D, E, F. ¿Qué son el A, B, C, D, E, F? Son las dimensiones geométricas que aparecen. Por ejemplo, aquí está el B, el A, el C, H, D, E, qué sé yo. Y después, en la misma tablita, pero más abajo, está el A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, que son enferraduras. Las enferraduras que aparecen aquí en este dibujito. Entonces está la A5, la A1, A2, A4, A3, qué sé yo. Y aquí vienen las armaduras que el manual de carretera exige para los muros que se hacen en carreteras. Y que son una referencia. No les digo que ocupen el mismo, ni tampoco les digo que están buenos o que están malos, sino que son una referencia que les puede servir harto, tanto para hacer el trabajo como para la vida en general del ingeniero. Y hasta ahí llegaríamos con la parte de armadura de muros. Un poquito rápido, pero es la circunstancia que tenemos. ¿Cómo lo ven? Cuéntenme si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, etcétera. Los escucho o los leo. Profesor, Sí, dígame. una consulta, al momento de calcular A, ¿este varía en la fórmula si cambiamos el grado del hormigón? Ah, tú me estás diciendo el A que vimos en el ejercicio, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, varía con el grado del hormigón, porque depende del F'C. Ya. Se me olvida compartir pantalla, pero ahora lo hago. Se ocuparía el mismo que en el hormigón 1, ¿no es cierto? Ahí se ve. Mira, como ahí está el F'C, efectivamente la A cambia dependiendo del grado del hormigón. ¿Cómo me dices tú? ¿Que se ocupa la misma fórmula que ocupamos en el hormigón 1? Sí, sí, porque se calcula como una viga en flexión, simplemente Ya. armada. Se fijan que es muy común entonces que tenemos un elemento de hormigón armado y que lo resolvemos como en hormigón 1, como una viga o como una columna. Eso es muy común. Las losas se resuelven muy relacionado a las vigas y ahora vemos un muro que se resuelve muy relacionado a las vigas, porque en realidad no es que lo resolvamos como vigas, sino que tanto las vigas, las losas y los muros de contención trabajan en flexión. Tienen eso en común, son elementos en flexión. ¿Qué otro comentario Ya, profesor. tenemos Gracias. o duda? Esteban, Benjamín, Matías, Gabriela, Sebastián, Camila, Frank,
Cristian, Abigail, Natalia. ¿Estamos bien? ¿O hay alguna duda? ¿Qué me dicen? No, por mientras no. Está bien. ¿Estamos bien? Ya. A ver, voy a Por el mirar el momento chat. no, profe. Profe, ¿puedo ir al baño? Sí. ¿Todo bien? ¿Ok? ¿Todo bien? Ya. Entonces, estamos terminando la parte de muro de contención. ¿Vale? Que tanto en forma como en armadura. Ahora deberíamos hacer un break. Hagamos un break de 10 minutos, porque partamos a las 3 y ahí empezamos a ver muros de edificación. ¿Ya? ¿Les parece? Ya voy a quitar el video por 10 minutos y el micrófono. Ya a las 3 nos volvemos a encontrar. Vayan a descansar. Ya muchachos, estoy de vuelta. Espero que ustedes igual. Ya son las 3, así que empezamos de nuevo. Ya voy a compartir pantalla de pizarra para empezar a hablar de los muros de las edificaciones. Bien. ¿Me escuchan, no? Que alguien me diga sí o no, porfa. Matías, ¿me escuchas? Sí, ya. Matías pregunta, ¿hay una edificación que llama muro de corte o hay otro tipo? Puta, lo mandé en privado. No sé si se ve aquí. Ya, vamos a eso. Ya, vamos a atacar ese punto, Matías. Así que, calma. O sea, lo resolvemos aquí. Ya, muros, vamos a dejar aquí separados los de contención, ya los vimos. Estamos listos con eso. Muros, ya, ahora sí, de edificación. Entonces estos muros de edificación, que yo le estoy llamando así, vamos a separarlo por aquí también en 3. Vamos a ver si nos da espacio. Estos muros de edificación, hay una clasificación que está en los libros. Los no portantes, digamos, en los portantes, dibujé una línea de mayo ahí. Los portantes tenemos, aquí tenemos 2. Compresión. Ya, partamos por aquí. Tenemos los muros de contención, los de edificación.
los no portantes. ¿Cuáles son los no portantes? Lo voy a escribir aquí, entre paréntesis, no reciben carga. Tan simple como eso. Un muro no portante no recibe carga. Uno puede decir, ¿cómo puede ser eso? Un muro que no recibe carga. Igual existe uno que otro. Un separador, un muro que está en un lugar solo para hacer una barrera acústica, por ejemplo, que no recibe estructura hacia arriba, etc. Son pocos y a nosotros no nos importan casi nada. Los portantes, entre paréntesis, sí reciben carga, como lógico, ¿no? Ya, esos son los que no importan, por lo tanto, los que sí reciben carga. Esto lo voy a borrar. Ay. Ya. Estos muros portantes que sí reciben carga pueden recibir distintos tipos de carga. Primero, los muros que reciben cargas a compresión. Y es una cosa lógica que los muros reciben carga a compresión. Pensemos en un edificio. Voy a tratar de dibujarlo aquí. Un edificio que pensemos que está basado en muros. Es lógico que los muros son elementos estructurales súper importantes y que reciben carga axial. Cualquier carga que ocurra, por ejemplo en esta última losa, pensemos que es una terraza, termina finalmente llegando aquí a los muros, como una carga vertical, por lo menos. También puede tener momento, pero lógicamente como una carga vertical. Cualquier carga que exista sobre una losa, sobre una viga, termina llegando a los muros y genera una carga vertical. Entonces, cuando la carga que reciben los muros es esencialmente de compresión, se puede calcular de una forma a través de un método que es bien sencillo, que se llama el método empírico, que no es más que una formulita pequeña que permite estimar la resistencia a compresión del muro. Fácil, súper fácil. Cuando hablamos de muros de edificación que son portantes, o sea que reciben carga, y que esa carga que reciben es de compresión y de corte, entonces ya estamos hablando de los famosísimos muros de corte. Bueno, y de hecho aquí me faltó algo, ¿eh? Se puede decir muros que reciben compresión y corte, pero ese corte genera momento. A ver, voy a borrar esto de acá y voy a tratar de dibujar algo. Si yo tengo un murito, así como este, que estoy dibujando, entonces voy a tratar de hacer como el 3D. Así resulta. Y ahí tenemos un muro, más o menos. Si tenemos que ese muro recibe una carga axial, que está aquí, esa carga habitualmente uno le llama P, y además de eso, tenemos que este muro recibe una carga así de corte, que habitualmente le llamamos recorte. Por lógica, uno va entendiendo que, o mirando, uno se da cuenta que aquí también va a haber un momento. Y ese momento deriva de la carga de corte. Porque si yo multiplico el corte por la altura que tenemos acá, llamémosle esto h, si multiplico b por h me da un momento. Entonces, aunque aquí no lo digo, cuando hay muros a compresión y corte, ese corte genera un momento. Y de hecho el momento es lo más terrible sobre el muro. Y aún así, aunque lo más terrible que hay sobre el muro es el corte, perdón, es el momento, se le llama igual muro de corte. ¿Por qué se le llama muro de corte? Porque
Los sismos son un gran esfuerzo de corte, porque el sismo es una carga lateral y genera mucho corte lateral. ¿Y quién toma esa carga de corte lateral? Son los muros, mucho más que las columnas y, por cierto, mucho más que las vigas o las losas. Las vigas y las losas no aguantan mucho los sismos. Son los muros los que soportan las cargas sísmicas. Entonces los muros de corte por eso son muy famosos, porque toman el corte sísmico, el corte basal. Seguramente ustedes en ingeniería sísmica hablaron en algún momento del corte basal. El corte basal se distribuye por piso, y quien recibe ese corte basal por piso son los muros. Reciben el corte y se genera el momento flector. Entonces fíjense que el elemento muro de corte, tiene las tres cargas, P, B y M. Entonces, ¿cómo se calculan? A través de una cosa que se llama el método racional. El método racional no es más que considerar al muro como si fuese una columna, porque si ustedes se fijan, una columna también recibe carga axial, corte y momento. Entonces, tal cual como nos pasó recién con los muros de contención, que están sometidos principalmente a flexiones y se calculan como vigas, aquí los muros de corte, que están sometidos a compresión, corte y momento, se calculan esencialmente como columnas. Entonces, cuando hablamos del método racional, hablamos de diagrama de interacción, que ustedes saben calcular. Todo esto pertenece aquí a los muros de corte. Dentro de estos muros de corte, voy a poner aquí como subtítulo muros de corte. Dentro de estos muros de corte, más encima, tenemos una separación que es muy importante que ustedes la entiendan, aunque no las vamos a poder ver todas. Pero los muros de corte se subdividen a su vez en tres: los muros ordinarios, los especiales por otro lado, y al medio están los muros intermedios. Entonces, vuelvo a hablar del asunto. Tenemos muros de corte, y a su vez esos muros de corte se dividen en ordinarios, intermedios y especiales. ¿Cuál es la diferencia? Así en términos súper simples, y para que me entiendan a la primera, sin sismos. Los muros ordinarios son los que no tienen para qué resistir sismos. Los muros especiales, en cambio, son sísmicos. Y los muros intermedios están ahí. Esto para zonas en que hay una peligrosidad sísmica más bien moderada. Esto viene del ACI. Toda esta separación en muro ordinario, intermedio y especial viene del American Concrete Institute, del código que usamos siempre, el 318. Ya, ahí le explico por qué. Pasa que el código ACI 318 es un código estadounidense. Entonces, Estados Unidos es muchísimo más grande que Chile y tiene una zona sísmica, una zona que no es sísmica y una zona que está entre medio. Entonces, una zona, por ejemplo, como, bueno, en pocos lugares de Estados Unidos, pero digamos Nueva York, que yo sé que está en la costa atlántica, no es una zona sísmica. Entonces el código de diseño estadounidense de la ACI dice, bueno, si usted está en una zona que no es sísmica, usted puede calcular los muros como ordinarios, o sea, sin resistencia sísmica. En cambio, si usted está en California, que es una zona sísmica de Estados Unidos, la falla San Andrés y todo eso,
Entonces tiene que hacer un diseño de muros sísmicos, porque los muros son los que más resisten los sismos. Entonces esos muros son los muros especiales. Y los intermedios son algunas zonas geográficas, o sea, son los muros que hay que diseñar para algunas zonas geográficas de Estados Unidos donde hay una amenaza sísmica intermedia. ¿Ya? Entonces, la pregunta que se viene, como evidente a la cabeza, en Chile, ¿qué hacemos? ¿Calculamos los muros de corte como muros ordinarios, muros intermedios o muros especiales? Esa es la pregunta más evidente que salta ahora. Porque Chile es un país sísmico, entonces uno dice de inmediato, bueno, en Chile hay que diseñar los muros especiales. Y esos muros especiales se diseñan a través del capítulo 21 de la CI. Resulta que recién yo les mostré el trabajo y en el trabajo ustedes tienen que calcular muros ordinarios. Entonces en Chile también ocupamos los muros ordinarios. Y ahora les voy a explicar cuándo ocupamos uno o cuándo ocupamos otro. Y los muros ordinarios no necesitan para qué sin capítulo 21. ¿A qué me refiero con esto del capítulo 21? El ACI tiene un último capítulo, me parece que es el último, que es el capítulo 21, donde se abordan los muros especiales, que son los muros sísmicos. Porque recuerden que solo para una zona de Estados Unidos, que es la zona sísmica, y esa zona es especial porque es sísmica. Y de hecho, a nosotros no nos parece muy normal tener sismos, pero en realidad es una situación especial, un poco rara en el mundo. Entonces, estamos en el último capítulo, capítulo 21. Entonces, los muros especiales, si uno va a diseñar un muro especial, debe cumplir el capítulo 21 de la CI. Los muros ordinarios no necesitan ser diseñados bajo lo que dice el capítulo 21, que es más exigente, por cierto. Entonces, ¿cuál es la razón de que en Chile podamos calcular muros ordinarios y también muros especiales? Bueno, la norma chilena la voy a mostrar. A ver, denme un segundo. No tengo las normas. Aquí me tengo que meter un poquito con sísmica. Decreto Supremo 61. Voy a compartir pantalla. Ya, aquí estamos en este es el decreto Supremo 61, el que salió después del terremoto del 2010. Ah, me equivoqué de decreto. Es el 60. El que reemplaza la norma 430 de hormigón armado. Bueno, aquí salen los recubrimientos, por ejemplo, válido en Chile. Este capítulo, este decreto, aquí tiene capítulo 21, disposiciones especiales para diseño sísmico. Aquí está. Por favor, fíjense en esta parte de aquí. En esta y en esta. Dice, el primer recuadro que dice, todas las estructuras de hormigón armado construidas en el territorio nacional deben asignarse a categoría de diseño sísmicos D del ACI 318 del 2008. Eso quiere decir, en el fondo nos está diciendo el decreto, calcule los muros como especiales, todos en Chile. Pero en el párrafo siguiente dice, se permite el uso de muros estructurales ordinarios en estructuras de hasta 5 pisos que hayan sido diseñadas utilizando un factor de reducción de respuesta R o R sub 0 igual o menor que 4, de acuerdo a lo establecido en la tabla 5.1 de la norma chilena 433. Entonces aquí la norma nos está dando una forma de calcular los muros como ordinarios. ¿Ya? Entonces los muros ordinarios se pueden ocupar siempre y cuando tengamos ya en estructura
de hasta 5 pisos. Y en segundo lugar, que se ocupe un factor de reducción de la respuesta menor o igual a 4. No sé si se acuerdan lo que significa el factor de modificación de la respuesta, eso es de sísmica, pero si uno va a la norma, el factor de reducción de la respuesta para hormigón, lo que se ocupa siempre es 7, el R estático, y 11 el dinámico. Entonces ahí uno tiene que saber este dato de antemano para ocupar para el hormigón armado un R igual a 4. Eso significa que la reducción de la demanda sísmica no es tan grande. No sé si se entenderá todo eso. ¿Se entiende el asuntito? ¿Qué me dicen, chiquillos? Anda a ver el chat aquí. ¿Se entiende cuándo ocupar muro especial y cuándo ocupar muro ordinario en Chile, en estos casos? Profesor, ¿me escucha? Sí, escucho. Entonces, en el caso del hormigón armado, como el factor de modificación de la respuesta siempre es 7, debemos siempre calcularlo en base al diseño especial, ¿verdad? Es que Para el caso del no es tan hormigón, así. No es tan así. Porque tú dices que el factor de modificación de la respuesta siempre es 7. Eso no es que siempre sea 7. El factor de modificación de la respuesta del hormigón, la norma te recomienda usar 7, pero tú puedes ocupar un valor menor. Porque acuérdate que los R, mientras más chicos son, más seguros son. A ver, porque voy a compartir pantalla para esto. Compartir la pizarra. El sismo, el espectro, un espectro tradicional chileno sería como una cosa así. ¿Ya? Aquí tengo acá para arriba la aceleración y acá los periodos. Entonces, ¿qué es lo que hace el R? El R disminuye el sismo, por decirlo de un modo súper bruto igual. Esta reducción es el R. Entonces, si yo ocupo un R7, estoy disminuyendo harto el sismo. Entonces, el decreto supremo te dice, ya, no disminuye tanto el sismo, disminuye lo menos, usando un R4, y ahí usted puede ocupar o diseñar el muro como ordinario, porque usted va a estar utilizando un sismo mayor que si ocupara el R que normalmente se ocupa. Entonces uno de antemano, si sabe que tiene una estructura de hasta 5 pisos, puede decir, ya no voy a ocupar el R igual a 7, lo voy a ocupar igual a 4, que es más conservador. Y ahí calcula los muros como ordinarios. ¿Ahí se entiende, Matías, lo que quiero decir? sí, profe, clarísimo. Le hago otra consulta aprovechando la pizarra, Sí, dale. donde dice que los muros portantes hay a compresión y a corte. Tengo una duda, ¿en qué caso hay un muro que sea solo a compresión? Porque como las combinaciones de carga aquí en el país consideran el sismo, yo me imagino, sin saber, que todos van a ser muros a corte. Es que aquí en Chile, Entonces le claro, todos los pregunto, muros son de corte. En ya, Chile, pero en Chile sí, no, no sí, sé, yo le pues en pregunto Uruguay solo no. por Chile. En Sí, Uruguay no tenéis sismos, terremotos, o es muy ya, eventual. Entonces aquí ya, yo te eso estoy era hablando como de situaciones que pueden ocurrir generales. en todo el mundo. Chile es especial Sí, y tienes que considerar el sismo sí o sí. sí, Aunque tal vez, no sé, pues en Punta Arenas no, en Punta Arenas hay menos sismos. No está la placa de Nazca. ¿Vamos claro, Matías? sí, ¿A los todo demás? perfecto. Ya, entonces
Si nadie más me pregunta, este es nuestro cuadro. Nosotros vamos a trabajar en especial con estos muros de aquí ordinarios. Voy a dejar material de los especiales, que se ocupan menos, y para llegar a los especiales primero tengo que pasar por los ordinarios. Entonces les muestro un poquitito, antes de que terminemos la clase, les muestro el trabajo. Ya, creo que aquí lo están mirando. Y veamos lo que dice de los muros ordinarios. Cada alumno deberá realizar el diseño de cada muro de la planta mostrada en la figura, de acuerdo con las fuerzas de corte mostradas en la tabla. Entonces aquí no se ve muy bien en el PDF, pero sí le subí un plano. Y aquí cada muro que aparece está numerado. M7, M1, M3, M8, M10, qué sé yo. Hay varios muritos en esta planta. Y a continuación abajo yo les doy varias condiciones de carga para los muros. Los que están en sentido X y en sentido Y. La altura, todos tienen la misma altura. El espesor, todos tienen el mismo espesor. Y las cargas. Ustedes deben considerar hormigón G25, A440, el acero y muros con R4. Entonces aquí estoy como siendo un poco redundante. Si el R es igual a 4, es una forma de decirles que los muros hay que considerarlos ordinarios. Entonces ustedes deben diseñar la armadura de estos muros, tal que se resistan a estas solicitaciones, que son solicitaciones últimas, o sea, ya están pasadas por la combinación de cargas. Les digo de antemano que si necesitan cambiar algo de la geometría de los muros, lo pueden hacer. Por ejemplo, cambiar el espesor o incluso cambiar el largo, aunque mejor sería cambiar el espesor. Porque cambiar el largo de un muro involucra, en un proyecto real, decirle al arquitecto, oye, te achique una ventana, por ejemplo. Y eso no es tan sencillo. Entonces, se entrega un informe, estoy hablando de trabajo, con las dos partes hechas, con las planillas de cálculo de respaldo correspondientes. Ojo que son de respaldo. Siempre ustedes tienen que saber que el trabajo tiene que sustentarse en el mismo informe. Un plano que muestra las enferraduras del muro de contención y de los muros ordinarios. Y la entrega se hace por correo, ¿cierto? Hasta las 23:59 del 29 del 3. O sea, postergué la entrega lo más que pude porque tengo que revisar, poner notas y ver si alguno se va a examen, porque el 3 de abril termina el semestre. No sé si tienen alguna duda respecto de la materia, lo que acaba de pasar, que fue como una introducción a los muros, o del trabajo. ¿Qué me dicen? En el chat, ¿alguien? ¿No? ¿Estamos claros con el trabajo entonces? Ya. Entonces estaríamos terminando la clase de hoy día. La clase de hoy es nuestra primera clase online. Se supone que el martes tenemos clase y claro, la vamos a hacer de esta misma forma. Y yo intentaré también poder subir esta clase y a ver si logro hacer un videito más para que ustedes tengan ahí como respaldo un ejemplo, algo así. ¿Me entienden? Entonces la clase de hoy día, que se supone se está grabando, debería tenerla yo pronto en mi disco y la subo, voy a ver a dónde la subo para que la tengan, y también intentaré hacer algún ejemplo en video, pero no lo puedo asegurar porque no sé hacerlo, tengo que aprender, meterme en eso.
Benjamín dice, observando un ejemplo paso a paso. Ya, ahí veré si puedo hacer un ejemplo. Tampoco es lo bueno darles tanto paso a paso, eso ustedes también tienen que pensar las cosas. Eso, muchachos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario que hacer? Las fechas están claras, lo que hay que hacer del trabajo. Como siempre, estoy abierto a recibir consultas, dudas por el correo. A ver si alguien me dice qué tal, si estamos bien, si hay algún comentario. Tuvimos harta participación hoy día, todo claro, dice la novela. Esteban, Abigail, Anabela, Beatriz, Benjamín, Camila, Cristian, Enzo, Frank, Gabriela, Matías, Natalia, Sebastián. Ya, Enzo también. Matías, dale. Pues le hablo mejor. Ya. Con respecto al trabajo, la parte 1 de muros de contención estaba mirando el muro Ya. y le preguntarles que llegue un poco tarde, entonces a lo mejor ya hablo de esto. Quería preguntarle si es que las barbacanas tienen algún efecto en el diseño. No, ninguno. Ah, Ninguno. ya, es solo visual. O sea, Eso, hay que ponerlas igual, ya, en todo caso. Es bueno ponerlas. pero Porque me si refiero llegas a tener siguiente. agua, por agua lluvia, que no importa que no tengas napa freática, pero va a llover en algún momento. Entonces sí el muro va a retener un poco de agua. Entonces Sí, si tú no estás considerando la presión de agua, mínimo hay que poner unas barbacanas para liberar esa presión de agua en caso de que exista, por lluvia en especial. sí, pero pues le pregunto en verdad más que nada con respecto al diseño del muro en sí. Claro, el diseño Los cálculos, no te Ah, interfiere ya, en nada las barbacanas. ya. Y el emplantillado tampoco, así, como el peso. No tampoco, pero son cosas que es bueno ponerlas. Acuérdate que A tienes que hacer verlo, un sí. plan. Sí, ya, profe, Ya, super. todo claro. ¿Alguien más? Que hable ahora. Calle para siempre. Otra cosa. ¿Funcionó hacer la clase así o no? Alguien que me comente eso. Para tener una retroalimentación yo también. Si se escuchaba bien, si se veía bien, si se quedaba pegado el computador, no sé. Perfecto, dice Sebastián. Ya, ya. Ok, qué bueno. Estuvo bien, se escuchó todo perfecto. Frank, está todo bien. Qué bueno. Oye, me alegro que la tecnología nos ayude y podamos hacer clases, porque hemos tenido tanta pérdida de clases que esto nos ayuda un montón. Entonces, como les digo, voy a tratar de hacer un video, no se lo aseguro 100%, necesito tiempo y aprender a hacerlo, pero sí el martes tenemos clase y probablemente la hagamos doble. Acuérdense que tenemos una clase que recuperar. ¿Ya? Así que el martes nos veríamos en el horario habitual y por favor trabajen en la entrega 3 porque el tiempo se les va a venir encima, eso es evidente. ¿Ya? Sí, yo aviso con un correo cualquier novedad. Y aparte que tengo que revisarles el certamen y el trabajo. Y también ahí les voy a comunicar eso. Ya muchachos, los dejo por hoy día. Que estén muy bien, cuídense, no salgan de la casa y aprovechen de hacer sus cosas de su material. Chao, chao. Goodbye. Lávense las manos, sí.